pan significa pretender tener ese poder por el poder mismo, cuando en realidad ese poder tiene que estar operando en todo tiempo para el bien, se podría decir. Y bueno, esa es la omnibenevolencia que estábamos hablando recién. Pero acordate que San Pablo, y bueno, yo hago una pequeña distinción entre Jesús y San Pablo, porque, bueno, es la mente puede decir, pero San Pablo también dice, los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, pero esta cruz es una especie de locura para el mundo, ¿verdad? Algo así es el pasaje. Y entonces ese poder, entre comillas, que Jesús, evidentemente si sos cristiano, crees que tuvo, multiplicar los panes, cambiar el agua en vino, curar a la gente, caminar sobre las aguas, calmar la tormenta, todo, resucitar mismo, resucitar a otros. Ese yo diría que es uno de los motivos, entre comillas, por los cuales también la historia misma de Jesús, ¿verdad?, permaneció y sigue operando en la gente, ¿verdad? Y por eso también hablo de la renovación carismática, ¿verdad? La gente, estamos en la búsqueda del poder. Podemos decirlo como lo diría Nietzsche, ¿verdad? La voluntad del poder. Ahora, evidentemente para la mayoría de la gente eso o quizás no para la mayoría, ¿verdad?, pero para algunos eso, vamos a decirle, llega hasta la especie de poder mundano, político, militar, etcétera. Y para la gente que entra en la religión con seriedad, van entrando en esas especies de, como hablamos recién, alucinaciones, proyecciones, modificar la realidad, entre comillas, ¿verdad? La realidad, como vos decís, y acá hay muchas cosas, nomás lo que yo te quiero decir es justamente, suelo mencionar el ejemplo, creo que es San Gregorio Magno, el biógrafo de San Benito. Bueno, él, creo que mencioné en alguno de los videos, no importa, el tema es el santo o el sabio, ¿verdad?, o el que está, como decimos, el escriba, que está docto en el reino. Eso es lo que yo también te dije en algún momento dado, o si no, pues son un mero intelectual. Hay un efecto que tiene esta enseñanza en la gente. Ahora, el cómo reciba y el qué impacto va a tener en su vida ya va a depender de esa persona en particular. Pero hay algo más que las meras palabras. El espíritu, como diría San Pablo también, otra vez, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, esa especie de espíritu, ¿verdad?, que evidentemente uno que otro va a decir, bueno, claro que yo quiero llegar a tener el poder, ¿verdad? Como está justamente, creo que en existencia está escrito, solo necesitamos el poder para hacer el mal. Para hacer el bien, lo único necesario es el amor, ¿verdad? Y entonces, pero está ese aspecto del poder, ¿verdad?, entre comillas, como si las tentaciones de Jesús, bueno, era su propia mente la que le jugó juegos a él, ¿verdad?, en el desierto, lo que sea, psicosis, alucinación, o que hay algo más, como decir, bueno, el demonio, lo que sea. Por eso es lo que yo te digo, que cuando entramos sin contextualizar cuidadosamente en estas cosas, ahí es donde la gente y la mente, ¿verdad?, y nosotros somos muy gente, ¿verdad?, nos perdemos y nos confundimos, por no decir lo que nos peleamos. Bueno, estamos completamente de acuerdo contigo en ese sentido, sí. Y si vos pensás y repetís, decís y repetís eso que está en existencia. Exacto. El poder solo necesitamos para hacer el mal. Para hacer el bien, lo único necesario es el amor. Si vos te estableces en eso que se puede decir es una especie de inspiración o iluminación, se puede decir, en realidad vos podés entrar, se diría, en espíritu, en lo que era el hombre Jesús, para poder entender claramente cuál es el sentido y el significado por la cual él estaba dotado de esos poderes para poder enseñar en particular, ¿verdad? Y en realidad ese tema de las tentaciones en el desierto de Jesús ponen justamente en un contexto, no más, no es una cuestión de
ver de una manera literal. Ponen dentro de un contexto aquello que al hombre le lleva a pretender el poder de manera completamente innecesaria. De ahí que... Bueno, de ahí que, por ejemplo, cuando dice el texto de que el demonio le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, porque convierte estas piedras en pan, porque Jesús tenía hambre, estaba haciendo ayuno, ¿eh? Entonces Jesús le replica con otro texto similar Sí. de las escrituras, diciéndole, también está escrito, no solo de pan vive el hombre, Sí. sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y en otro pasaje Jesús dice, mis palabras son vida y son espíritu, ¿verdad? De esas palabras que contienen verdad surge el alimento a lo que nos estábamos refiriendo, el alimento espiritual. Y de todas las palabras de todos los maestros, de todas las tradiciones, de palabras de sabiduría. Esos que entran en nosotros y podemos comprender. ¿Y qué decía yo en referencia a que es el ego mismo el que se presenta en nosotros cuando nos lleva a desear lo que no necesitamos? Si yo no necesito ese poder para realmente beneficiar a mis semejantes o a mí mismo, entonces, ¿a cuento de qué quiero ese poder? Si ese poder está intrínseco en cada uno de nosotros, si nos damos cuenta. No, y te digo más incluso, creo que en el primer video yo había mencionado el tema del foro de los iluminados, ¿verdad? O de los despiertos. Y ponerle que estuve en total quizás dos años o 3 mirando y inmiscuyéndome con la gente ahí, ¿verdad? Y entonces se forma o sea, vos le vas conociendo a la gente y hay gente que está detrás de estos poderes. Claramente, ¿verdad? Claramente. Y entonces yo me fui dando cuenta de eso, pero también por supuesto eso es lo que yo llamaría la falacia del político, podemos decirle, ¿verdad? O la diferencia entre el santo y el político, que creo que está también en existencia en perfección, pero dice, bueno, el político quiere poder para hacer el bien. Para hacer el bien, Sí. el político. El político se justifica de que yo quiero poder, pero voy a hacer el bien. Pero ¿qué pasa cuando tiene el poder? Quiere conservar el poder, entonces, o si no, entonces tiene que de alguna manera mantener ese poder. Entonces, ¿será que va a seguir haciendo el bien o no? Lo cual le diferencia diametralmente del santo, que diría, bueno, yo quiero hacer el bien y no quiero el poder. Entonces, esa es la gran diferencia, porque cuando vos haces el bien, el único poder que necesitas es que el amor, ¿verdad? Eso es lo que te guía y va. Pero si vos buscas el poder, obviamente el ego está de por medio. Y ahí ni el diablo tiene remedio. Pero te digo nomás lo que este foro, por ejemplo, en el cual yo fui conociendo con gente, ¿verdad? Y ahí claramente había gente que no solamente, no sé cómo te puedo decir, algunos yo creo que tenían incluso alguna especie de poder, pero a medida que yo fui viendo que cierta gente ya podía, vamos a decirle, bendecir, vamos a decir que alguien te da una bendición y que eso tiene cierto efecto, o que tu mente imagina que tiene efecto incluso. Bueno, si puedes bendecir también puedes maldecir, claramente. Esa fue la lógica dual de la mente dual, como decimos. Y entonces yo dije, bueno, cuando ya he visto que se perfilaba así, ¿verdad? Que a cierta gente ya podía bendecir, maldecir, yo ya me fui alejando un poco de eso. Y así, ¿verdad? Y te digo nomás que por eso que la gente, podemos decirle, y nosotros somos muy gente, ¿verdad? Estamos como que, quizás, por eso en la historia misma de Jesús se conserva que él podía hacer estas cosas. Y uno creo que, no sé quién fue, Thomas Jefferson o uno de estos padres fundadores yanquis, él agarró y hizo su propia versión de la Biblia.
le quitó todos los milagros y las referencias de Jesús como la divinidad. León Tolstoy, No Tolstoy, no, Jefferson creo que fue. Y bueno, vamos a poner nomás Tolstoy también hizo algo. Tolstoy hizo el de los tres ermitaños. El cuento de los tres ermitaños. Tolstoy escribió una obra que se llama El reino de Dios está dentro de vosotros. Sí. Entonces, sí, pero él creía, pues, que Jefferson y los demás eran más o menos teístas, no tan... Es una cuestión compleja, pero te digo nomás que este libro que salió, esa versión que hizo este personaje, se llamaba Las enseñanzas morales de Jesús de Nazaret. Así nomás. No hay milagro, no hay divinidad, no hay nada. Y entonces si hablamos del payé, ¿verdad? El payé o el vudú o la magia, podemos decir, está la magia egoísta y está la magia altruista. Por eso yo doy el ejemplo creo que de San Gregorio Magno. Bueno, suelo dar ese ejemplo. Por la mera presencia de un sabio, ¿verdad? Es lo que le decían a Nisargadatta, a tu alrededor ocurren milagros. ¿Entendés? Ese es el tema. Entonces, no se puede, o sea, ese aspecto no es que nos obsesionamos con ese aspecto, sino que forma parte de... Lo que acontece es lo siguiente, resulta que para poder ver con claridad, uno tiene que comprender también que si Dios opera en cada uno de nosotros, en realidad nosotros tenemos lo que se puede entender como la posibilidad de pervertir ese poder. Exactamente. ¿Acaso es otra cosa lo que se habla en la tradición hindú sobre los siddhis? Los verdaderos maestros dicen siempre no estar interesados en el poder, digamos, que surge de ese desarrollo, se puede decir también de la mente o el intelecto, ¿verdad? O de la conciencia hasta cierto punto, que permite, de ahí los magos negros que se mencionan en las historias de Anandamurti, ¿verdad? Pero ese poder se da contemporáneamente, o se dio contemporáneamente con el caso de Sai Baba, por ejemplo, que a los efectos de enseñar, él estaba dotado de ese poder. Jesús advirtió en sí mismo, y Sai Baba también. Entonces, con el solo pensar, ellos podían hacer lo que se podría llamar milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento es el que crea la realidad, la mente es realmente la que crea la realidad, y si es que uno orienta esa mente hacia el bien, entonces sencillamente uno debe recordar y repetir: la mente es un buen siervo, pero es un mal señor. Entonces, de esa perspectiva, si no necesito el poder, lo que necesito tengo. Así es. No me falta nada. No, y básicamente, volviendo a las tentaciones de Jesús en el desierto, básicamente, o sea, se puede ver también desde la perspectiva de que es una especie de debate escritural, podemos decir, ¿verdad? Porque cada pasaje dice, bueno, convertir el pan, porque bla, bla, bla. Y ahí Jesús le contesta como vos dijiste, ¿verdad? Y después también dice, bueno, tirate acá del templo, ¿verdad? Y porque está escrito esto. Y le dice Jesús, pero también esto está escrito, le dice. Y también le dice, bueno, todo esto te voy a dar si arrodillándote más, claro. Y entonces dice, bueno, pero esto... Entonces, sí, ¿verdad? Te atajo en ese punto, sí, para destacar lo que estabas diciendo. En realidad, las escrituras deben ser interpretadas siempre dentro de los contextos válidos, en donde que se apliquen a cada circunstancia. Si Jesús responde cuando le dice arrójate, sí, los ángeles te atajarán, Jesús responde, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dices, te postrares y me adorares, te concederé todo este mundo, se refiere, el ego se está dirigiendo a él, y él le dice, también está escrito, y dice, solo a Dios te adorarás. Solo a Dios adorarás, a tu Señor y a nadie más, ¿verdad?
Entonces, con eso refuta de una manera válida cómo la propia mente va derivando de uno a otro lado. La mente se podría decir meramente dual, que no utiliza el poder prodigioso que posee para ser un buen siervo, ¿verdad? Y cuando le domina uno esa mente, esa mente se convierte en un mal señor. Repito que estas cosas son sobre las que debemos meditar, hablando de filosofía y meditación, ¿verdad? Aquí es donde uno momento a momento tiene que preguntarse a sí mismo, de acuerdo a las circunstancias en que está viviendo, si cómo vienen esto. Y finalmente, cuando uno se va desarrollando, en todo sentido se va transformando, uno vive esas palabras. Se presentan momento a momento en la mente de uno y uno comprende en cualquier circunstancia que fuere, que se encuentre, realmente cómo Dios le ilumina a uno o le muestra a uno para comprender el sentido, el significado de esas palabras. Y sí, no, y hablando justamente de esas palabras, realmente estábamos refiriéndonos hace rato al silencio, y bueno, y como yo te suelo hablar, que no sé quién de estos postmodernos, Derrida, Foucault, uno de estos justamente habla del logocentrismo, ¿verdad? O sea, que de que nuestra cultura occidental está muy enfocada, podemos decirlo, en el logos, ¿verdad? Siendo logos la palabra, la razón, los conceptos, el discurso, toda la especie de actividad mental, podemos decirlo así, que se circunscribe a la especie de realidad perceptible, podemos decirlo, en contraposición a lo que Ramana Maharshi, por ejemplo, enseñaba del silencio, ¿verdad? Y yo sé que hay, parece que se llaman los cistercianos, hay ciertas tradiciones también cristianas mismo que se enfocan netamente en el silencio. Creo que San Bruno se llama uno de los fundadores de estas tradiciones, en el cual ellos están totalmente día y noche en silencio, ¿verdad? Exceptuando algunos momentos en los cuales los hermanos se van de paseo y pueden hablar, pero casi siempre están en silencio, día y noche, ¿verdad? Y creo que San Bruno, si no estoy mal equivocado, mal recordado, él también se le ofreció estos puestos, bueno, de obispo, etcétera, etcétera, pero él solo se relacionaba con las autoridades eclesiásticas para, vamos a decirle, para ayudarle y para solucionarle su problema, pero después él siempre prefería su propio retiro y su tranquilidad, y era ya consabido, vamos a decirle, hacia la época cercana a su muerte, de que él ya era aceptado más o menos como un santo, pero atender lo siguiente, que se le considera un santo, pero oficialmente no se le canonizó por la extrema humildad que tiene su orden, ¿verdad? O sea que no es oficialmente santo porque no fue canonizado, pero se le reconoce que es un santo por el mero hecho de que la total humildad que ellos siguen, ¿verdad? Entonces no se le hizo oficial, pero es sabido, ¿verdad? Pero te digo nomás que en general nosotros los occidentales, ¿verdad? Si vamos por eso, estábamos hablando de la política también, ¿verdad? O sea que un político lo que te vende es básicamente sus palabras, podemos decirlo así, la cual evidentemente cualquiera juzgará hasta qué punto, pero si vos vamos con alguien como Ramana, por ejemplo, que también, como era que pasó 20 años de silencio y después también poco hablaba en general, ¿verdad? Y muy escasamente también cuando hablaba, ¿verdad? Y entonces la gente, sin embargo, venía junto a él y sentían esa paz, ¿verdad? Sin que él dijese nada necesariamente, sin que él se preocupase por, bueno, qué voy a decir o qué tengo que enseñar. Su mera presencia y su silencio espiritualmente activo, yo diría, es lo que también le beneficiaba a la gente, ¿verdad? Y él concretamente decía, como que decía, ni los filántropos, ni magnates, ni toda la gente que hace el bien al mundo, o que pretende hacer el bien al mundo, nos ayudan como un sabio que desde sus soledades, de su integridad, su silencio,
puede estar ayudando más que todos ellos, ¿verdad? Y entonces eso es más lo que yo me refiero con el tema del logocentrismo, que el espíritu se puede manifestar, yo creo, tanto a través de las palabras como a través del silencio, ¿verdad? Entonces, Y bueno, esa es la conclusión válida, porque se trata de que cuando uno, debía decir, trata de dar una especie de prevalencia a uno u otro, ya está, se diría, empezando a funcionar justamente esa mente dual. No obstante lo cual, en cierto contexto también es válido entender que para la búsqueda espiritual uno debe partir de la interioridad fundamentalmente, desde el silencio se puede decir, y el silencio tiene que ir manteniéndose y permaneciéndose, porque ahí es lo que se podría decir, como te dije en un escrito, el Dios Padre, el Dios que a todo lo abarca, es el silencio, y el Dios Hijo es justamente la palabra de Dios, ¿verdad? En ese contexto se inscribe la enseñanza del cristianismo, pero la tradición occidental precisamente le dio, digamos, preferencia o prevalencia al aspecto verbal, exacto, meramente verbal de la realidad. Y el aspecto, la tradición oriental o el hinduismo, al aspecto, diríamos que está más allá de lo verbal, más allá de la palabra, el silencio, a tal punto que al Buda, por ejemplo, se le denominaba el silencioso de la familia Sakya, ¿verdad? Sakya Muni. Muni es silencio, es silencioso. Entonces, en esa tradición, digamos, se da prioridad al silencio y es perfectamente válido. Desde esa perspectiva se entiende que el conocimiento objetivo, externo, se haya desarrollado en la tradición occidental y el conocimiento subjetivo interno se haya desarrollado en la tradición oriental. Eso uno comprende simplemente explorándose dentro de uno mismo, independientemente de lo que digan Derrida o no sé quién más, ¿verdad? En cuanto al criterio que ellos tengan o al significado que ellos le den a ese tema del logocentrismo, porque en realidad el logocentrismo se puede entender también que el logo es la palabra o el yo soy, que tanto la tradición hindú como la tradición cristiana tienen, que justamente Dios es, a través de Jesús, la palabra encarnada, y nosotros somos también la palabra encarnada cuando le interiorizamos a Jesús o a Dios dentro de nosotros, que significa el Atman, el yo soy, que en la tradición hindú se considera perfectamente coincidente con el Dios único, con lo absoluto. Eso es lo que cabe discernir en este caso. bueno.